Es que según si no esto hablas, el sonorense, que ay, muy macizo, mentiras, ahí velos mira, todos agachones. mira. Ni en Morena van a levantar la voz, ni en el PRI, ya ves, vino Alito, supuestamente aquí la tierra fértil de los beltronistas, y llega Alito, lo cachetito, y viene a su tierra, ahí había muchos beltronistas, todos calladitos, aquí en el PAN, pues estamos viendo lo mismo. Entonces, luego es un pinche mito que el sonorense es muy francote, que hay que irnos quitando esas porque hay sí que... lo hay, sí lo hay, Aaron, sí lo hay. Mira, para el sí. caso concreto de Sonora, se definió por parte de la dirigencia estatal actual que se reeligió sin reformar los estatutos. Eso sí no lo hicieron, es una cuestión que los estatutos le permiten. Es decir, no tomaron el método de Alito, pues. No, sí. O sea, aunque pues, cada vez se acercan un poquito más, pero bueno, que nos escuchan en Álamos, en Navojoa, en Nacosari, en Moctezuma, en la Sierra. Es decir, no se les tomó en cuenta, no se publicaron las convocatorias para esas sesiones de los comités directivos municipales, no se llevaron a cabo las votaciones. El Toño, si bien es cierto, juega con las siglas del PAN, pero el Toño en cualquier momento se puede ir, tiene muy buena relación con MC, no han podido convencerlo de que se afilie al PAN. ¿Cómo ves al PAN de cara al 2027 acá en Sonora? En esta misma etapa en que Gildardo fue legislador, pues votó muchísimas cosas con el PRI. Y después de que las votó con ellos, que hizo la alianza con ellos, al rato que terminó esa administración, interpuso un juicio político contra la exgobernadora, hoy cónsul. Entonces, oye, ¿en qué momento se pierde la línea de congruencia entre lo que dices y lo que haces? Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antro político donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Síganos en nuestras redes sociales, en mi Facebook personal, Aarón Tapia, en la página de Facebook Aarón Tapia Periodista, lo cual los invito a que le den like a la página para que siga las publicaciones que hacemos a diario, también que les notifique estas transmisiones en vivo. En mi canal de YouTube, Aarón Tapia, suscríbase y dele click a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario, también estas transmisiones en vivo. En Twitter, en mi cuenta personal, @naranjero75, en la cuenta del programa, @lapolaca con AT, en Instagram como Aarón Tapia F y TikTok, Aarón Tapia Periodista. Tenemos a Bruno Cházaro, militante del PAN, podemos llamar ex o todavía aspirante, ¿cómo le podemos llamar? No, a ver, estamos en una lucha, Aaron, seguimos en la lucha. Impugnaste el proceso por el cual fue designado Gildardo Real. Ahorita nos dirás sobre este tema, cómo va, en qué etapa está, qué ha pasado y pues el tema también del panismo, ¿no? Es evidente que hay una decadencia, una crisis, quizás menos severa que la que podría en apariencia tener el PRI, sobre todo el PRI en Sonora, pero bueno, hay una crisis, es evidente, pero bueno, antes te damos la bienvenida y te agradecemos aceptar la invitación de nueva cuenta, Bruno. No, muchas gracias, Aaron, pues un gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan a través de tus distintas plataformas, un gusto estar aquí. Quisiera platicar un poco sobre el contexto en general, es decir, antes de ser militante de cualquier partido político, somos ciudadanos, somos sonorenses. Hay cuestiones de identidad, de causas que nos han unido por muchísimos años, incluso antes que estuviéramos nosotros en este plano, que hubiéramos nacido incluso. Y en ese tenor es que buscamos, Aaron, poder reforzar esas causas en comunes, ¿no? Eso que en su momento nos unió para evitar el centralismo con el que se conducía México. Los sonorenses y en otros estados de la República como Yucatán y el sureste, pues siempre hemos padecido de alguna manera de eso, ¿no? Al día de hoy lo seguimos padeciendo en términos de las leyes de coordinación fiscal y las estrategias de seguridad y demás, pero de lo que yo quise hablar hoy en particular es cómo desde la trinchera en la que participamos políticamente buscamos mejorar, pues ahora sí que nuestra casa propia, ¿no? Es decir, yo creo que es hasta una causa natural militar en alguna institución política o organización civil, y en el caso particular lo hago desde Acción Nacional desde hace 12 años, ¿no? Que fue donde 12 años. 12 años. ¿Cuántos años tienes? 33. O sea, desde los 21 años. Formalmente desde los 21, pero no, la verdad ya
Te andabas ya, pegando calcamonillas. ya simpatizaba con la causa desde mucho antes, El ¿no? otro se ríe. Sí, Así totalmente. empiezan, ¿que no? No, y Así pendones empiezan, allá ¿no? en el sur de la ciudad y en algunos otros municipios nos tocó, cuando todavía se podían pegar los pendones, ¿no? ¿Y De que te subías a la ¿Y escalera quién y te tenías con un desgració? A dedo. ver, ¿quién te jaló? ¿Quién te puso la marca? No, ¿quién te jaló? Ay, caray. ¿Cómo bien? Porque no vienes, ¿no? De tu familia no es activamente No, política. fíjate que No. no, Aaron, Tu mi familia papá, tu no. mamá no, No, ni ni mis tíos, papás, ni... ni mis tíos, digamos, los hermanos de mi papá o las hermanas de mi mamá o alguien así en lo inmediato, no, no lo son. Digamos que llegué a compartir, a lo mejor sin entender muy a fondo ese anhelo de un México mejor, principalmente para combatir al PRI hegemónico Ujú. de más de 70 años. Lo viví aquí ¿Iniciaste desde Acción Juvenil o...? desde Acción Juvenil, Ok. desde los 18 años, 19 en Acción Juvenil, aunque no tuviera la membresía formal, porque luego es todo un tema poder afiliarte al PAN, Ujú. lo sigue siendo al día de hoy, pero ya simpatizaba desde antes, ¿no? Me tocó ir a ver a Vicente Fox aquí al museo de la Universidad de En Sonora. el 2000. Me llevó mi abuelito, a mí y un primo. Entonces, desde aquella época compartíamos como ese anhelo de un México mejor, reiterando que a lo mejor pues, estábamos muy chicos, ahora no entendíamos a fondo lo que implicaba pues algún partido político, alguna organización. Lo que sí entendíamos es que México pues, a lo mejor no estaba en su mejor camino y que había que mejorarlo, ¿no? Y digamos que fue una cuestión más de identidad que de algún interés familiar o algún... Pero ahí te nace el interés cuando vas a ver a Fox como candidato. Digamos, y en la Es- participación política antes, porque al final hacemos política desde que participamos en algún club, Ujú. en la primaria, en la secundaria. Para el caso particular me tocaba estar en el club de ecología, en la sociedad de alumnos, en los equipos deportivos, llámese béisbol, llámese fútbol, llámese en lo que anduviéramos. Pues no, de Y alguna desde manera ahí lo hacíamos dijiste desde así ahí. como que te movió, que yo quiero ser político o... Puedes participar, más Sí. que otra cosa, ¿no? Desde Y, aquel entonces. y al PAN, ¿cómo es que te integras a la Acción Juvenil? Fíjate ¿Cómo fue? que a mí ya varios amigos, que lamentablemente muchos se fueron de Acción Nacional, nos tocó empezar en la Universidad de Sonora. En aquellos entonces era las disputas, llamémoslo así, por las sociedades de alumnos, en su mayoría Sí. de las ocasiones. No, se pone ahí buena la... Todavía, ¿eh? Se ponían Ahí buenísimos sí. en derecho principalmente, Y y también en todavía, sí, no economía creo y en que... administración pública y en No, pero algunas derecho yo facultades. creo que es el más así como donde más intenso se pone. Y Pues luego es más grande la escuela. es la pues, más ¿no? grande, son casi 3,000 Así alumnos es. en la Facultad de Derechos, es más del 10% de la matrícula del campus regional centro. Pues digo, como somos los abogados, ¿no? Polémicos y nos gusta ir a debatir y argumentar, ahí fue donde empezamos. Tuve el honor de ser parte del consejo académico. Fue por una votación directamente de los estudiantes en aquel entonces. Votaron más de 2,000 alumnos en ese entonces. Y era el ímpetu de participar y mejorar nuestras circunstancias como universitarios en ese entonces, más allá de un partido político, que a ver, uno no puede negar, como dicen, la cruz de su parroquia, ¿no, mi estimado? Pero no teníamos una militancia formal, era más bien simpatizábamos, teníamos cierta identidad, compartíamos ciertos valores con algún partido político, unos y otros, porque ahí sí que había de chile, tomate y cebolla, ¿no? O sea, había los amigos que simpatizaban un poquito más con el PRD, los que simpatizaban más con el PRI y quienes simpatizábamos más con Acción Nacional. Entonces, desde ese entonces fue que me tocó estar participando a temprana edad en pues ya más en forma, digamos, ¿no? En la universidad. Ok. Bueno, así es como inicia. Entonces, bueno, ahora vamos a brincarnos, bueno, de hecho, tu última participación en la función pública es en Mérida, ¿no? Estuviste en el gobierno municipal de Mérida, con Así Renán es. Barrera. Estuve Que como perdió secretario técnico. la gubernatura, ¿no? Estuve como secretario técnico del Ayuntamiento de Mérida los últimos 3 años, en la administración anterior. Y posteriormente al ex candidato, exalcalde, le tocó competir la gubernatura. Lamentablemente ese proyecto pues no salió avante, pero dio una muy buena batalla, una muy buena causa la que tuvo Renán. Y eres muy allegado, bueno, no sé si todavía, pero todavía me refiero a, sé que como amistad sí, de Damián Cepeda, no sé si todavía estás en su mismo grupo político dentro del PAN, pero también eres, vamos a llamarle damiancista, pues, ¿no? De ahí, ese es tu corriente dentro del PAN, ¿no? Pues fíjate, me tocó participar. Que viene a su vez de Ramón Corral, ¿no? Pues desde temprana edad, todavía ni terminaba la universidad cuando el entonces diputado federal, todavía no era candidato a alcalde, aunque ya se perfilaba para Sí. una candidatura a alcalde en 2014, Aaron.
todavía me queda más de un año de universidad, y me invita en ese entonces el diputado federal, posteriormente candidato a alcalde, a colaborar con él. Me tocó una buena época con él aquí en la ciudad, donde recorrimos prácticamente todas las colonias de la ciudad en esa campaña. Él venía de ser diputado federal, ¿no? Él venía de ser diputado federal, pues ahora sí que para arriba y para abajo, en una labor de mucha gestión del entonces diputado. Y nos tocó vivir esa experiencia, y posteriormente en la Ciudad de México, en su época en el Comité Ejecutivo Nacional. Entonces sí me tocó trabajar muchísimos años, y pues ahora sí que se va generando, más allá de una cuestión laboral o de un trabajo profesional, pues vas haciendo una amistad, ¿no? Desde luego que hay una amistad con el expresidente nacional Damián. Bueno, entonces, ok. Entonces ya compites hoy en esta última contienda, o no sé, creo que ni contienda llegó a ser, ¿no? Ahora que designaron a Gildardo Real, su reelección. Y digo, ya nos explicaste cuando estuviste aquí, pero si nos puedes dar una breve reseña de eso, y luego ya que nos expliques en qué etapa está tu impugnación al proceso. Tú impugnas el proceso, ¿por qué? Claro. El proceso donde se reelige a Gildardo Real. Totalmente, mira, Aaron, Acción Nacional reconoce en sus estatutos 2 métodos para elegir a una presidenta o a un presidente estatal. El primer método es el ordinario, es decir, que la militancia pueda votar de manera directa quién quiere que sea el presidente o la presidenta estatal, según el caso. Y el método extraordinario lo que determina es que tienen que cumplirse 2 condiciones para que exista este método extraordinario. Una es que lo soliciten 2/3 partes de los comités directivos municipales, que son los órganos colegiados de Acción Nacional en los municipios. Una vez que esas 2/3 partes lo solicitan, tienen que representar más de la mitad de la militancia en todo el estado de Sonora para que se pueda llevar a cabo el método extraordinario, que es que decide el Consejo Estatal, es decir, alrededor de 80 personas. Para el caso concreto de Sonora, se definió por parte de la dirigencia estatal actual que se reeligió sin reformar los estatutos. Eso sí no lo hicieron, es una cuestión que los estatutos le permiten, es decir, no tomaron el método de Alito, pues, no, sí. O sea, aunque pues, cada vez se acercan un poquito más, pero bueno, agarran este método, pero incurrieron en ciertos vicios de forma en el procedimiento y de fondo, porque no había las circunstancias particulares para poder haber llevado a cabo ese método en los municipios. Es decir, ellos desde el centro del estado, es decir, desde Hermosillo, decidieron por los otros 71 municipios sin tomar en consideración si realmente se les convocó a las y los militantes que te escuchan mucho, Aaron, ya lo hemos platicado antes, que nos escuchan ahorita en Agua Prieta, que nos escuchan ahorita en San Luis Río Colorado, que nos escuchan en Álamos, en Navojoa, en Nacosari, en Moctezuma, en la Sierra. Es decir, no se les tomó en cuenta, no se publicaron las convocatorias para esas sesiones de los comités directivos municipales, no se llevaron a cabo las votaciones, es decir, cómo fueron esas votaciones. Es decir, si tú le dices al municipio, oye, ¿quieres método extraordinario? Pues tiene que sesionar el órgano, tiene que haber una constancia de que hubo una sesión, tiene que haber firmas de quienes estuvieron presentes en esa sesión. Tiene que estipularse el sentido de la votación en ese órgano directivo, guardando la justa proporción. Es como si dijéramos, hay una votación en el Senado de la República y quedó así, de X manera, oye, pues tiene que publicarse en el tablero, cuál fue la mayoría con la que se llevó a cabo dicha votación, en qué sentido, y desde luego que existe un acta respectiva. Mira, no, qué bueno que lo mencionas, porque justo la semana pasada, en otro estado del país, la Sala Regional del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal Electoral, determinó que el Comité Directivo Estatal de San Luis Potosí había incurrido en violaciones a los derechos políticos electorales de la militancia y por tanto ordenó restablecer por completo el procedimiento para haber elegido al Comité Directivo Estatal. Hay un precedente muy concreto que acaba de determinar la Sala Regional de Monterrey sobre el caso de San Luis Potosí. Okay. Y para el caso concreto, Aaron, si me lo permites, ya que estamos aquí agarrando vuelo, lo que hicimos un grupo de compañeras y compañeros de Acción Nacional, porque al final esta no es una lucha que lleve uno a título personal. Es decir, yo he platicado
con muchas amigas y amigos a lo largo y ancho de todo el estado, por meses lo hemos hecho, por años te lo puedo decir incluso, decidimos volver a impugnar el procedimiento, darle una continuidad, no es que sea una impugnación nueva, es decir, es en seguimiento de la impugnación que emitimos desde octubre del año pasado, pero con las consideraciones del caso concreto de San Luis Potosí y de un par de estados más, donde ya hubo precedentes de las autoridades electorales. Presentamos el juicio ante la autoridad electoral, de nueva cuenta, donde señalamos los agravios que se cometieron y donde pedimos, que ya lo hemos pedido anteriormente a la dirigencia estatal, a Gildardo Real en particular, que exponga los motivos, que exponga estas actas de las sesiones, cómo se llevaron a cabo, quiénes estuvieron presentes. Lamentablemente nunca tuvimos respuesta, y lo de menos es la respuesta que pueda tener uno a título personal. La militancia, y no solo la militancia, no, la ciudadanía. La razón de ser de cualquier instituto político es justamente representar a las y los ciudadanos allá afuera. Hay muchísima gente que se identifica con Acción Nacional, aunque lamentablemente, por distintas circunstancias que si quieres ahorita platicamos, hemos perdido identidad. Y la peor derrota de un grupo humano es justamente esa, perder tu identidad, dejar de confiar en ti mismo. Entonces, creo que muchos de estos errores han sido a causa de este tipo de acciones como en las que ha incurrido, lamentablemente, la dirigencia estatal actual, y para señalarlo de manera concreta, con nombre y apellido, Gildardo Real. ¿Por qué el PAN llega a, bueno, o la cúpula, podemos decir, o el consejo lo integran alrededor de 90, ¿no? De Más o menos. 90 militantes, el consejo estatal. ¿Por qué llegan a esos acuerdos y le dan el respaldo a Gildardo Real si en su presidencia, en su periodo pasado, pues los resultados están ahí, ¿no? Creo que hubo resultados catastróficos. Estoy hablando de las elecciones del 2024. ¿Cuál es el asunto? ¿Por qué? ¿Por qué volver a respaldar a pues alguien que pues no quizás van a decir, porque siempre cuando les a los panistas les cuestionas que bueno pues prácticamente no tienen mucho, igual que el PRI, pues luego te sacan a relucir la capital, pues, ¿no? Y pues es un municipio, sí, el más importante, está la mayoría de la población acá, de Sonora, sí, pero hay que analizar otras cosas también, y vemos que en la Cámara, en el Congreso de local aquí de diputados, pues tienen, bueno, llegaron dos. Uno ganó, Guasapraca, que ni siquiera es panista, o sea, jugó por las siglas del PAN, en la alianza con el PRI y el PRD, gana San Luis Río Colorado, y que también, pues allá, quien era su adversario por parte de la 4T era un personaje muy detestado ya por la ciudadanía de sanluisina, que es Santos González, exalcalde en 2 periodos, porque se religió, de San Luis Río Colorado. Bueno, gana Guasapraca, y en la otra llega vía plurinominal Alejandra López Noriega, y que después se va del partido, ¿no? Y ahorita anda más pegada ya para la 4T, y alguien que pues se decía era muy cercana con Gildardo, tenían muchos acuerdos, y bueno, estamos viendo que tiene un diputado nada más en el Congreso. No sé cuántas alcaldías ahorita tenga el PAN en Sonora, pero pues no deben de pasar de 10, yo creo, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que lees tú ahí? ¿Por qué el acuerparlo y bueno, y que siga siendo el presidente estatal del PAN? Mira, qué bueno que lo mencionas tal cual, Aaron, porque me permites poder exponer con mayor fondo el asunto. Yo creo que hay 2 grandes visiones actualmente al interior de Acción Nacional. La primera va en torno a administrar lo que hay, decirlo tal cual. Llámese 2 regidurías, derrotas, ¿o qué? llámese 2 regidurías, una pluri, si es que sigue quedando otra pluri para el proceso que venga. Me faltó, perdón, Claro. Nomás, porque, bueno, el Toño, si bien es cierto, juega con las siglas del PAN, pero el Toño en cualquier momento se puede ir
pues bueno, se habla mucho, tiene muy buena relación con MC, porque no han podido convencerlo de que se afilie al PAN. Entonces, digo, ahí también hay un riesgo, ¿no? En que en cualquier momento, Claro. bueno, quería dejar nomás eso, claro, te digo, porque pues no encuentro la gestión en resultados, hablando, resultados tangibles de la gestión de Gilardo. No estoy queriendo ni personalizar nada, yo nada más estoy analizando la figura del dirigente estatal del PAN, donde no encuentro resultados en el pasado periodo y sin embargo lo acuerpan pues las élites del partido y siguen. Y me dices, bueno, para administrar lo que hay, ¿no? Lo que hay es derrota. Y hay algunos que dicen, bueno, hay quienes se han vuelto expertos en la industria del perdiendo gano, ¿no? Claro, no, totalmente, Aaron. Sobre los resultados es muy evidente. En Obregón, en el sur del estado, perdimos casi 3-1 en el pasado proceso electoral. Hay distritos donde incluso el PT, el Verde, por distintas circunstancias, rebasa al PAN, incluso Movimiento Ciudadano lo ha rebasado, que ellos decidieron ir solos en este último proceso. En Nogales, lamentablemente, quedamos casi en el cuarto lugar. La votación fue de más de 3-1. En Guaymas hemos ido disminuyendo nuestra votación, es muy evidente. Y lo que la dirigencia actual pretende es comparar peras con manzanas, es decir, oye, hubo un poco más de votación en X o en tal lugar. En honor, la verdad, no lo fue. Cucurpe Pero no, la verdad, no lo fue, porque tú no puedes comparar un proceso intermedio, una elección de 2021, donde no hay tanta participación ciudadana, con una elección presidencial, que la votación tiende a aumentar prácticamente en todas las seccionales. Es decir, si uno compara sección por sección, distrito por distrito, marca por marca, porque es decir, aquí hubo una alianza donde muchos amigas y amigos hemos estado en contra. Yo he reiterado en las 2 últimas sesiones donde se votó eso en el Consejo Estatal mi postura en contra, he votado en contra de esa alianza. No podemos decir, es que quedamos en X posición. Oye, si los votos del PRI son del PRI, los votos del PAN son del PAN. La identidad de Acción Nacional es completamente distinta a la identidad del PRI. Es decir, no somos lo mismo, Aaron. Aunque lamentablemente algunas personas cometieron la aberración, porque no hay otra palabra para calificar esa alianza, de haber llevado a cabo dicha coalición, no significa que haya sido lo correcto en términos de mantener nuestra identidad y de buscar crecer de manera orgánica. Entonces, creo que uno de los principales problemas fue ese, la visión de administrar derrotas y pluris, en lugar de estar buscando crecer y desarrollar al partido en términos de su identidad, de sus cuadros, de sus perfiles, porque es notorio que cada vez vamos de más a menos. Y cuando uno emite una postura distinta, como lo hemos hecho un grupo de amigas y amigos a lo largo y ancho de la historia, pues lamentablemente nos encontramos con que el dirigente busca la denostación y diferenciar y decir, es que ellos atienden a otros intereses. Y miren, qué bueno que tenemos este espacio para poderlo platicar, porque la denostación no debe de caber en ningún liderazgo político, ni siquiera me limitar a hablar de Acción Nacional. Están siguiendo el peor ejemplo del expresidente, de estar polarizando como sociedad, con este discurso, es que si estás con Bruno Cházaro, o que si Blanca Armida, la ex secretaria del partido en Guaymas, o Roberto, o Enrique Torres, o distintos amigos que hemos estado en esta lucha, opinamos distintos porque tenemos algún otro interés, desde la óptica del dirigente, ¿no? Que porque si tenemos algún amigo en alguna otra fuerza política, o alguna foto, o algún desarrollo, es que tenemos algún otro interés perverso. poniendo en MC, ¿no? Pues un día intentan ponerme, y luego a Morena, y luego que a MC, y como que no se pone muy de acuerdo ahí en qué partido me quiere poner. Yo estoy en Acción Nacional, ahí he estado toda mi vida, aprovecho para poderlo desarrollar más. Y mira, yo creo que lo que ha afectado mucho realmente a la vida pública en México, a la política, y por lo que la gente ha desconfiado de manera tan fuerte como desconfía en la clase política, es precisamente eso, por esa baja calidad del debate. Decía Amartya Sen, el Premio Nobel de Economía, que en la medida en que el debate es más público, más abierto,
se fortalecen las sociedades, desde el ámbito económico, el ámbito social y los distintos ámbitos en los que se pueda desarrollar cualquier sociedad. Entonces, más bien aquí el tema es cómo podemos llevar a cabo las mejores prácticas, los mejores modelos, desde la unidad en torno a causas, porque esto es un punto muy importante. El debate público no le afecta a nadie, al contrario, fortalece. Y si se pretende cierta unidad, la unidad tiene que estar sustentado en algo concreto. Cuando la unidad se sustenta exclusivamente en intereses personales, por más legítimos que sean, pues no es una unidad verdaderamente hecha, ¿no? Lamentablemente es otra cosa. Así se entregaron las 2 últimas pluris aquí en Sonora, que quedaban, y lamentablemente muchas de las candidaturas se entregaron con ese criterio de intereses personales. Y lo que tiene que privilegiarse en cualquier instituto político es un criterio. Es decir, ¿cuáles van a ser los criterios para designar cuando tenga que designarse alguna candidatura? Porque, a ver, es válido designar, sobre todo en un contexto en que tienes que equilibrar la paridad de género en muchos distritos y en muchos municipios. Lo que sí no es válido es designar sin criterio. Para eso existen mecanismos dentro del instituto político para que lo podamos hacer de mejor manera, sin perder nuestra identidad por un lado, pero claro que buscando lo mejor de nosotros mismos y buscando sumar desde la sociedad civil de verdad, desde la ciudadanía, para poder desarrollar talentos externos que se incorporen a las filas, como lo es el caso del alcalde, de Toño Estezarán, que es un talento, digamos, escauteado para Acción Nacional, no es un talento que se desarrolló al interior de las filas, pero que comparte todos los valores, toda la identidad y la buena política pública de un gobierno emanado de Acción Nacional. Entonces, yo creo que son distintos los retos que tenemos, Aaron, pero tenemos que empezar por reconocer qué hemos hecho mal. Evidentemente las cosas no se han hecho bien, y no me atrevería a decir que es un tema exclusivamente de la dirigencia estatal, es un tema que no, la verdad tiene muchos años, incluso rebasa las dinámicas estatales, es decir, es un tema nacional, ¿no? Entonces, en ese reto estamos, mi estimado Aaron. Ahora, volviendo a lo de Toño Estezarán, por ejemplo, él también otra cuestión, hay otro elemento que hay que analizar, es que él, o sea, si tú seguiste con atención su campaña en 2024, que por cierto llega a ser el alcalde más votado de la historia en Hermosillo, 150, poco más de 150,000 votos. Pero él va con su propia marca. O sea, por allá ponía ahí como que en miniatura, ¿no? El PAN, PRI, PRD, pero él hace su propio logo, que por cierto le quedó muy chingón, ¿no? Lo del H, y va así, incluso saca un video donde sale rodeado de gente con camisetas guindas, ¿no? O sea, como robando un poco de identidad de Morena, fíjate en hasta dónde, pues, ¿no? Insisto, presumen a Toño Estezarán, pero no es tan, pues ni siquiera es militante. Si hay un evento del PRI, va a un evento del PRI, vaya, hasta ha ido a eventos de MC, ¿no? Entonces, es un, fíjate, es el máximo referente del Estado aquí en Sonora del PAN, y es un experista. Pues él, como bien dijiste ahorita, él no nace en el PAN, de hecho del PRI, ¿cómo le llaman? El revolucionario, juvenil revolucionario. El FJR. Ajá, Frente Juvenil Revolucionario. El FJR. Y bueno, son varios elementos que dices, bueno, insisto, creo que hay una pérdida de identidad del panismo, y tan es así que cuando tú ves, bueno, ¿y quiénes van a ser los candidatos? Puta madre, pues ¿quiénes no son? Ahí andan buscando con muchas posibilidades de ser el candidato a la alcaldía por el PAN, Alejandro López Caballero. Ya fue hace cuánto, del 2012 al 2015, o sea, imagínate, estamos hablando de hace como 3, 4 sexenios, trienios atrás, y sale, tiene muy altos los negativos, ¿no? López Caballero tiene también mucha popularidad, pero tiene ese factor también de los negativos, que bueno, te van a decir que todo el mundo lo quiere mucho y la chingada, y bueno, pero pues todos son, obviamente, pues ni modo que te digan lo contrario, pues, ¿no? Pero bueno,
a eso me refiero. ¿Dónde está o sea, con quiénes van a ser los candidatos? Otra vez de Cundinas, ahora te toca a ti, ahora a mí, o sea, y vamos a ver las mismas caras. Pues a dónde, por eso digo, o sea, como otra vez, con las mismas dinámicas, pues parece que no han entendido nada y parece que ya le agarraron gusto a la derrota, ¿no? Porque muchas veces también como oposición, insisto, pues la industria esa de, bueno, perdiendo, gano más, porque si sé cómo desenvolverme por acá como oposición, puta, voy a tener miles de negociaciones que tú sabes, ¿no? En las negociaciones que hay mucho negocio acá. Entonces, no sé si sea por ahí o cuál es el asunto con el panismo acá en Sonora, porque no se ve por dónde, volteas a ver, no hay figuras emergentes en el PAN. Y tienen la máxima figura, insisto, es el alcalde de Hermosillo, Toño Estiezarán, pero pues también que esa figura la quiere el PRI, pues ahí está el PAN, el Toño como que se deja querer por uno y por otro, pero así como no, a ese o a esa que quiere seducir y que cachondea con un ratito y luego va con el otro, no te digo que sí, pero tampoco que no, y luego por ahí enfrente está otro que lo veo medio sabrosón, hablando de MC, pues no, y ahí anda dando vueltas por todo, entonces es como un pez enjabonado, y vuelvo a lo mismo, entonces cuando ya ves figuras del PAN emergentes, pues ¿dónde están? ¿Y qué van a hacer para el 2027? No se ve un futuro muy promisorio, pues, ¿no? Y mira, más allá de los resultados electorales, lamentablemente las últimas encuestas nacionales pues han caído como un balde de agua fría. Fueron un hasta error. Por debajo del PRI sale. Incluso, creo que fue un error. Pensaba que era todo menospreciar a encuestas con la trayectoria de Buendía y Márquez, a Lorena Becerra y a distintas encuestadoras nacionales que han citado que lamentablemente el partido en el plano nacional no va por buen camino. Yo creo que tenemos que justo identificar los mejores ejemplos, Aarón. El caso del alcalde creo que es uno de los mejores ejemplos, tal cual. El alcalde Toño Estiezarán es alguien que ha desarrollado modelos de desarrollo sustentable, que son pilares para Acción Nacional en términos de su política pública. Es alguien que ha llevado una estricta coordinación con los distintos órdenes de gobierno para poder mantener a la ciudad con buenos indicadores en términos de seguridad pública, reiterando que ha sido, según propias palabras del alcalde, una estricta coordinación con los distintos poderes, que esa es la labor de un gobernante. Un gobernante no debe estar para polarizar, para estar chocando con unos y con otros. Son de esas capacidades que debemos reconocerle a nuestro alcalde de llevar una buena coordinación con el gobernador y con distintas autoridades, ¿no? Entonces yo creo que perfiles con esa inteligencia, con esa capacidad de poder platicar con las distintas fuerzas políticas, llámese Verde, llámese Morena, llámese Movimiento Ciudadano, es también lo que necesitamos, Aaron. Los principios de la política son justamente el diálogo, son justamente los acuerdos. No podemos estar en esa lucha de aquellos son demonios y nosotros somos ángeles, porque no funciona así. Todos somos seres humanos con nuestras virtudes y nuestros defectos, y creo que tenemos que tener esa capacidad de poder allegarnos de esos perfiles con esa capacidad, sí técnica por un lado, para poder desarrollar los proyectos, pero también esa capacidad humana, esa empatía, esa capacidad de diálogo, que es clave en política. Entonces, yo celebro estos ejemplos como el del alcalde, como el de Toño. Con lo que respecta al exalcalde Alejandro, yo lo que recuerdo es que él fue un alcalde bien evaluado, lo tengo que decir tal cual, a lo que recuerdo de esa época. Acción Nacional debe promover la participación, Aaron. Es decir, no debe de sorprendernos que alguien levante la mano o que alguien aspire, al contrario. Yo creo que tenemos que celebrar cuando alguien decide participar y dice, oye, lo quiero hacer desde Acción Nacional. Creo que hay tiempos, creo que hay momentos, creo que es justamente la labor de una dirigencia estatal preestablecer esas condiciones, y creo que en eso debería estar concentrado la dirigencia estatal, cuál va a ser nuestra política de alianzas, y hablar como sonorenses, Aarón, sin medias tintas, directo, lo que es, y lo que no es, no va a ser.
Son mentiras. Pues es no que tienes que que los hablarlo, sonorenses Aarón, tienes que hablarlo. Una bola de agachones aquí. Que Pues sí, tienes que hablarlo, todo. Aarón. Es que según si no esto, lo el hablas, sonorense, que ay, muy macizo, mentiras, ahí velos, mira, todos agachones. mira. Ni en Morena van a levantar la voz, pues, ni en el PRI, ya ves, vino Alito, supuestamente aquí la tierra fértil de los beltronistas. ¿Cuántos cabrones le deben de cargos ahí a Beltrones, que era el cacique del PRI, y llega Alito, lo cachetito, y viene a su tierra? Ahí había muchos beltronistas, todos calladitos. Aquí en el PAN, pues estamos viendo lo mismo. Entonces, luego es un pinche mito que el sonorense es muy francote, que hay que irnos quitando porque hay sí que... lo hay, sí lo hay, sí lo hay. Mira, sí, mira, a ver, yo creo luego que... te vas con romanticismos, pero mira, no andabas bailando tú, por cierto, ahí el bailecito. Yo respeto a mis compañeros que andaban en el baile, lo respeto, está bien, se vale bailar, pues se vale, pues pero sí, yo no andaba ahí. Si no se falta, no se falta, válgame la redundancia, faltarles al respeto, pero bueno, dices que mamá, pero, digo, y está bien que bailen, es una asamblea, está bien, dice ánimos, ahí bailen. Pero yo diría, bueno, ¿para qué lo grabas y para qué lo subes al red? Bueno, ahí está cada quien, pues, ¿no? Ahí ellos tendrán muy su gusto, la mofa ahí que les hace, pero está bien, bueno, es otro tema. Pero entonces no andabas bailando tú, te perdiste. Ahí no andaba bailando. Y si hubiera sido presidente, sí lo hubieras entrado ahí pues al... Creo que hubiera mejores estrategias de comunicación. Sí. Si lo que se pretendía era comunicar que en el PAN también hay amenidad y que uno se puede divertir y que hay alegría, que es el término que han utilizado otras fuerzas políticas, pues puedes hacerlo de otra manera, pero a ver, respeto, pues. Mira, y enséñale a bailar, sobre todo a Agustín Rodríguez, que es el tío de la boda, así que malísimo, pero bueno, es otro tema, pues. Es otro tema, sí. Se respeta, no, a lo mejor no fuera la estrategia que otros hubiéramos determinado, Aaron, eso sí te lo digo. Ahora, hay una cuestión aquí que recuerdo que cuando tú recién, ahora que quisiste... aspiraste más bien a la dirigencia y luego la impugnación y todo esto, hay algunos, a raíz de la entrevista que yo te hice, algunos panistas que me comentaban, oye, es que, y el Bruno, o sea, pero ¿por qué el Bruno si no tiene arraigo aquí dentro del panismo? Tiene mucho tiempo fuera, me decían, no conoce realmente las dinámicas que del PAN aquí en el estado, estuvo mucho tiempo alejado, tanto él como Damián Cepeda, y ahora ¿por qué quiere venir así nomás? ¿Qué nos dirías de esto? Pues miraron, nosotros quienes estamos en esta causa somos sonorenses, les guste o no a uno que otro cercano a la dirigencia actual. Eso no, pues no es un debate, es una cuestión de nacimiento, tendríamos que volver a nacer para dejar de ser de aquí. Es evidente que hemos encontrado oportunidades profesionales en otros estados del país, llámese en el centro del país o en el sureste. He tenido el honor de servir prácticamente en los 32 estados, he conocido más de 500 municipios, Aaron, en la labor parlamentaria, por un lado, desde el Senado de la República como asesor, y desde el gobierno de Mérida, en Yucatán. Es decir, alrededor de Acción Nacional, te lo digo tal cual, siempre ha sido así, con legisladores de Acción Nacional y con gobernantes de Acción Nacional. Es decir, me ha tocado crecer y desarrollarme profesionalmente alrededor de Acción Nacional. Más allá de si estás físicamente en tu día a día viviendo en Hermosillo o en la Ciudad de México o en Mérida, creo que el arraigo, la familia, nuestra cultura va muchísimo más allá de que si estás físicamente en un lugar y otro, ¿no? Me tocó crecer y desarrollarme aquí. Entonces yo creo que eso es más bien una falacia que intentan utilizar quienes son adversos a que los militantes podamos votar. Porque al final no se trata de Bruno Cházaro, se trata de que se le respete el derecho al militante de poder elegir en libertad quién quiere que sea el próximo presidente o la próxima presidenta. Todo lo demás que ellos intentan decir es desvirtuar el debate. Yo no estoy diciendo que me pongan de presidente, Aaron. Quiero participar en un proceso donde podamos competir, donde podamos exponer nuestras ideas, donde podamos debatir de manera pública, abierta, con los distintos sectores de la sociedad, con los agricultores, con los ganaderos, con los industriales, con los medios de comunicación, y podamos exponer qué tipo de propuestas tenemos
para nuestro estado, para nuestros municipios no y hay- para nuestro partido, desde Que no luego. hay recurso, dicen, para hacer ese tipo de elecciones No, internas. Aaron, es muy fácil. Entonces, es lo mismo que el argumento que utilizaba el expresidente Andrés Manuel López Obrador para desmantelar el INE. Él decía, oye, cuesta mucho el INE, hay que desaparecerlo. Ah, bueno. Entonces, con ese mismo argumento, él quería acabar con el órgano autónomo que tiene más de 30 años rigiendo los procesos electorales en México. Entonces, creo que es muy delicado que la dirigencia actual utilice una falacia de tan bajo nivel, porque pues le está dando razón justamente al expresidente Andrés Manuel. Y por otro lado, Aaron, que esto les molesta mucho a ellos. Oye, ¿por qué das el debate público? Volvemos a lo mismo. Ah, sí, te reclamaba. Les molesta mucho. Somos un instituto político, tienen que entenderlo. Tienen que entender que nosotros nos debemos, como instituto político, a las y los ciudadanos. Entonces, en ese tenor, es válido si hay una circunstancia como lo amerita la circunstancia actual, donde desde luego que se intentó establecer las rutas de diálogo, incluso con interlocutores, amigos en común, en fin, pero si la causa rebasa la capacidad de un diálogo, pues desde luego que es válido dar un debate público en pro de mantener una causa. Lo repito, la única causa, más allá de que digan que tal persona o que tal sea presidente o presidenta, es que se respete un derecho. Es algo tan básico como eso, que se nos permita poder votar en una asamblea. Es lo que se ha hecho, para eso interpusimos el juicio que enseñé hace unos momentos, y creo que jamás se va a lastimar a una institución en la medida en que se procure un debate de altura, un debate de ideas, un debate de propuestas. Entonces, yo creo que más bien es una falacia de un par de compañeros cercanos al dirigente actual que buscan desvirtuar la causa por la que se lucha. Otro de los argumentos que daban es que lo mismo hicieron cuando estabas, bueno, tú en tu caso estabas con Damián Cepeda, ¿no? En el CEN del PAN, que hicieron lo mismo cuando designaron a Damián Cepeda. Pues mira, Aaron, qué bueno que lo dices. Fíjate, la distancia entre Hermosillo y Mérida son más de 3,000 kilómetros. Prácticamente es recorrer de Londres a Estambul, atravesar en diagonal toda Europa. Antes de cambiarme de partido político, como lo hicieron muchos compañeras y compañeros, que lo respeto mucho, a muchos de ellos son buenos seres humanos, yo preferí trabajar en un gobierno panista, alejándome incluso de mi ciudad, de mi familia, de mis seres queridos, y seguí desde esa política pública que hoy sostengo. Es decir, no me entregué por alguna posición pública. O sea, dijo por que algo, te andabas no, sacrificando en Mérida. No, bueno, es una ciudad de primer nivel. Es una ciudad de primer nivel. Y la experiencia es muy buena, y la experiencia fue muy buena, ¿no? Pero que no vengan con eso. Y la otra, pues ¿de qué habla Gildardo? Si él fue designado pluri en 2018 por el expresidente nacional del PAN. O sea, ¿de qué me está hablando? Pues, o sea, dice, oye, que Bruno, que pues, sí va a ser la pluri. O sea, digo, no sé de qué está hablando, pues, ¿no? Sumado a que yo no negaría jamás a mis amigos, evidentemente hay amistad, pero no fue una decisión de cómo llega Damián Cepeda, es el 2018, ¿no? Al PAN. O sea, ¿cómo fue? O sea, fue nada más pues el dedazo, ¿no? Apoyado por Ricardo Anaya, en ese momento candidato del PAN, ¿no? A la presidencia de la República. Yo vi una declaración de Gildardo reciente, donde señala, bueno, no fue tan reciente, ya fue hace un par de meses, donde señala que la cercanía con la dirigencia y con amigos, que reitero, no niego a mis amigos, jamás lo haría, donde señala a él. O sea, más bien es, ¿dónde estuviste tú? ¿En qué coyuntura estuviste tú? ¿En qué posiciones estuviste tú cuando eso sucedió? Es decir, te lo repito, Aaron, él estuvo designado en los primeros lugares de la lista pluri y terminó siendo diputado pluri en esa misma dirigencia. Sí. Es decir, no, pero más allá de lo de Gildardo, porque es que él, por ejemplo, él directamente a mí no me lo, sí, he visto declaraciones como la que estás haciendo mención, pero hubo otros con el tema del expresidente, que estaban dices. de acuerdo de cómo decidieron ahora por Gildardo Real. Ya. O sea, tú
sobre eso, ¿qué ideas? Porque me dice, es que es lo mismo que ellos hicieron a nivel nacional a lo que hoy Bruno está impugnando. Pero Aaron, digo, es muy fácil. Si tienen algo que señalarle a Damián, que vayan y platiquen con Damián. Yo reitero, la amistad existe y va a seguir, pero si ellos tienen algo que comentarle, que señalarle, pues pueden ir a platicarlo directo con él. A tu servidor le toca hablar por Bruno Cházaro, y a mi amigo que no niego la amistad le toca hablar por Damián Cepeda. Ahí, ¿no? En el seno, o sea, en una función técnica, en una función operativa, cercano, pero es muy distinto la posición de poder votar por una dirigencia, a la posición de cómo se integran, según el estatuto, las listas al Senado. Es decir, si ellos tienen, repito, algo que reclamarle al expresidente nacional, pues que vayan y se lo comenten a él, ¿no? O que lo busquen, ¿no? Pero para el caso particular, pues no entiendo en qué momento quieren pues ligar una cosa con la otra, pues, ¿no? O sea. Muy bien, para cerrar, Bruno, pues a ver, 3 cosas sobre la impugnación que concluyeras hasta el momento, ¿no? En algo, qué es lo que estás viendo, qué es lo que esperas de este proceso de impugnación que has emprendido, y cómo ves al PAN de cara al 2027 acá en Sonora, y ¿qué me dices de la alianza? O sea, bueno, tú siempre has estado abiertamente en franca oposición a esa alianza, pero ¿qué esperas para este 2027 conforme a la alianza? Esas 3 preguntas. Mira, Aaron, luchar por lo que uno creo que nunca será malo, te lo digo tal cual. Yo creo que esta impugnación en lo particular va en un ánimo propositivo de elevar el debate, de elevar un mejor diálogo al interior de nuestro partido. Entonces creo que uno jamás se va a arrepentir de hacer eso. Entonces la dinámica es esa, poder tener mejores posturas, poder tener un mejor instituto político. Esa es la principal expectativa. Desde luego que esperamos que el proceso se pueda restablecer. El mundo ideal sería tener un método ordinario donde se nos permita votar a las y los militantes, o que restablezcan el proceso tomando en cuenta de verdad a los municipios, cosa que no sucedió. Entonces, hay dentro del escenario posible de esta impugnación 2 vertientes que pueden llegar a suceder, ¿no? Que se restablezca el proceso ordinario o irnos a una asamblea, en fin. Pero eso es lo que se pretende con esta lucha, con esta causa, y seguir trabajando, ¿no? Con todo el ánimo, echados para adelante. Con lo que respecta al 2027, fíjate que he tenido la oportunidad de estar viajando por todo el estado, prácticamente los últimos meses, platicando con mucha gente de todas las latitudes y en todos los rincones del estado. Y hay mucha gente que incluso se fue de Acción Nacional, que estaría dispuesta a volver. Pero lo lamentable es que mucha gente se fue por prácticas como las que comete este amigo, ¿Cuál de todos? Gildardo, por prácticas como las que comete Gildardo en particular, sí. Y como este tipo de acciones que ha tomado, pues que dice, no, pues a lo mejor estaríamos dispuestos a volver, pero tendríamos que tener una mejor condición, un criterio. Pero hay mucha gente, Aaron, que ya está en otras fuerzas políticas, incluso algunos de ellos, que siguen diciendo, oye, pero es que yo me identifico con el PAN, yo crecí ahí están mi identidad, mi ideología, o sea, algunos que se alejaron, que no necesariamente se fueron a otra fuerza política, a lo mejor se fueron a su casa un ratito. Ellos mismos me lo han dicho, estaríamos dispuestos a volver a Acción Nacional y en un buen proyecto de Estado, pero se nos hace muy difícil poder construir con personas como estas que se vuelven desconfiables. O sea, en esta misma etapa en que Gildardo fue legislador, pues votó muchísimas cosas con el PRI. Y después de que las votó con ellos, que hizo la alianza con ellos, al rato que terminó esa administración, interpuso un juicio político contra la exgobernadora, hoy cónsul. Entonces, oye, ¿en qué momento se pierde la línea de congruencia entre lo que dices y lo que haces? Entonces, creo que tenemos que recuperar congruencia, ¿no? Y justo te lo enseñaba antes de entrar al debate. Pues es evidente. Presupuesto 2020, regalo de Navidad de los diputados en Sonora.
porque ese fue el presupuesto O sea, donde fue votó él. unánime, lo O sea, sacó a mí me critican. Era cuando Gildardo fue la última Era vez el coordinador de los diputados. del PAN, ¿no? Era el coordinador de los diputados, él operó ese presupuesto. Ese endeudamiento para el Estado. Que ese no es un tema de partido, Aaron, ese es un tema de Estado. Okay. O sea, ellos pueden criticar muchísimas cosas con lo que respecta al partido, y que si tienes una foto con no sé quién, y que si eres amigo. Eso pasa a término 80,000. Esto es deuda pública, Aaron. Esto es el presupuesto de los sonorenses. Esto es un tema delicado. Si quieren que hablemos de las cosas delicadas de verdad, esas son las cosas que sí afectan, y no afectan al PAN, afectan a los sonorenses, Aaron. Ese endeudamiento, es aquella famosa donde dice que se equivocaron algunos de Morena, ¿no? Que querían votar que no, pero que votaron que sí, ¿no? Que sí, fue ese, ¿no? Sí. Era 1,300 millones de pesos, supuestamente para terminar el Hospital General de Especialidades, que nunca lo terminó el Estado, con Claudia Pavlovich, que tuvo que venir a meterle recursos del gobierno federal, y se inauguró como 4 veces, claro. ¿no? Pero Aaron, espérate, Entonces, la labor de un legislador, además de aprobar leyes, además de aprobar el presupuesto que se va a egresar, que se va a gastar, es auditar el presupuesto que está ejerciendo el Ejecutivo. Es una labor de pesos y contrapesos en cualquier democracia. Para eso existe el Congreso, para eso existe la Cámara de Diputados, para eso existe el Ejecutivo, para eso existe el Poder Judicial. Entonces, si nuestros legisladores, si queremos hablar de posiciones anteriores y cómo las hemos ejercido, ahí está un claro ejemplo de cómo la ejerció el dirigente actual cuando tenía una responsabilidad que el partido le otorgó, porque el partido lo hizo pluri en ese momento, y lamentablemente no la ejerció, ni siquiera iría en bien del PAN, Aaron, no la ejerció en bien de los sonorenses, de los mexicanos. Entonces yo creo que es justo eso que tenemos que desarrollar a futuro con muchísimo mayor criterio, con muchísimo mayor cuidado, y Acción Nacional es mucho más grande que un par de personas, Aaron. Es un partido con identidad propia, estamos en un mal momento, estamos en un momento crítico, hay que decirlo tal cual, pero tenemos algo que no tienen otros partidos, tenemos identidad. Entonces, en la medida en que vayamos recuperando nuestra identidad, vamos a ir encaminándonos a mejorar nuestra circunstancia actual, y sin duda, como me lo han dicho muchos compañeros que a lo mejor no tengan ahorita la membresía del PAN, claro que regresaríamos al PAN, me dicen, en la medida en que no estén ese par de personajes que tanto daño le están haciendo a nuestro instituto político, y le están haciendo daño también a nuestro Estado y a las futuras generaciones. ¿Quién es el ahorita dejémoslo en ese. No, ahorita dejémoslo en ese. Y a ver, ¿dónde están los ahorita lo dejamos en ese. De frente? ¿Qué te dije? Ahorita lo dejamos a en las ese. primeras de cambio ya viste la razón, cabrón. ¿Ya ahorita ves? lo dejamos en ese. Vamos a dejar, es por etapas, Aaron. Es como una película, pues no puedo, se tiene que ir por etapas. Pues, no puede ir tan rápido. Bueno, Ay, ahora, ¿desde cuándo consideras tú? Porque también eso hay que decirlo, ¿no? Y no es desde que Gildardo Real es el dirigente estatal del PAN que inicia la crisis del PAN, acá, hablando aquí de Sonora. ¿Desde cuándo consideras tú, a partir de cuándo viene esa caída libre del PAN? ¿Después del padrecismo? ¿Del gobierno Padres? No, hombre, mucho antes. No, a ver, por indicadores, el gobierno del PAN que hubo aquí en Sonora fue un buen gobierno, por indicadores. En economía, en seguridad, hubo señalamientos, sin duda. O sea, el gobierno del PAN aquí en Sonora. No, yo creo que la debacle del PAN, y lo reitero, lastimosamente viene desde antes. Yo creo que el primer gran error del PAN fue el desafuero al expresidente. Lo digo tal cual. Cuando intentaron desaforar. Bueno, ya en el tema nacional. En el tema nacional, pero terminó afectando posteriormente, en consecuencia, la identidad, la imagen. La gubernatura. Pero vino afectando como marca, ¿no? E incluso en los mecanismos de toma de decisiones, ¿no? Al interior del partido. Yo creo que en particular sí hubo pues una serie de acciones, algunas propias del Estado, es decir, sujetas a las decisiones de aquí, de gente de Sonora, y otras nacionales. Para mí, la principal, que desde luego es multifactorial, lo repito, fue la alianza con el PRI, en términos de identidad de marca. Porque el caso concreto de Hermosillo fue el liderazgo del alcalde Toño Estezarán y de un equipo de funcionarios que lo acompañan, profesionales, que han dado buenos resultados por la ciudad. Pero en el caso del partido, esa alianza nos ha mandado a cuartos lugares, a quintos lugares, o sea, en los distritos nos ha ido muy mal, y yo creo que ha sido en gran parte porque también jalamos los negativos
pues de las otras marcas, ¿no? ¿Crees que se va a seguir sosteniendo la alianza? Porque pues aquí viene Alito y como que ya trae una idea de que no va a haber alianza por las cuestiones que dejó ver ahí, ¿no? En su discurso, de incluso así como medio amenazante, ¿no? Y si Toño Zaramba solo va a perder, necesita el PRI, pero pues ya se está poniendo el guarache antes de espinarse. Luego, por esos días también anduvo Santiago Taboada aquí. ¿Qué rol, recuérdame, qué cargo tiene dentro del PAN, del CEN Nacional? Él es el secretario de Acción Política Okay. del Comité Ejecutivo Nacional. Viene aquí y aquí nos decía en una mesa que asiste todos los miércoles Roberto Romero, donde pues se les vino y les dijeron que ya la última alianza con el PRI es la de que van a tener en Durango, es en este año, ¿verdad? Ahora en verano, en Sí, junio. ahora el 1 de junio. Ajá, en junio, y que ahí ya no más alianza con el PAN. Sé por ahí que han buscado a MC con una promesa de que ya no va a haber alianza con el PRI, que ahora quieren alianza con ellos, en fin. Pero ya ha habido otras ocasiones donde no, ya va a ser la última, y esta es la última, y tal elección es la última, y ahí siguen. ¿Tú cómo estás viendo? Pero bueno, pero sí lo que me parece algo como sintomático es que tanto el dirigente del PRI como que, ¿no? Poniéndose el guarache antes de espinarse, y bueno, y esto que vino aquí a hablar con los panistas, Santiago Taboada, pues a lo mejor y ahora sí es posible. ¿Tú cómo lo ves? O sea, es que sí es posible que se rompa la alianza entre PRI y PAN. ¿Tú qué ves? Pues la dirigencia nacional lo ha comentado, gente de la propia dirigencia con quien he tenido diálogo me lo han reiterado. Que no va a haber alianza. Que hay la intención. Ahora sí que hay una gran diferencia entre la intención y la acción, ¿no? Es muy distinto lo que uno dice que va a hacer a lo que uno hace. Entonces, creo que ahí está el reto. Habrá que ver qué sucede para 2027, porque en 2026, si no me equivoco, no hay elecciones en ningún estado del país. Entonces habrá que ver qué sucede para el 2027. Sí hay una corriente fuerte al interior de Acción Nacional que ha empujado para evitar que esta alianza, que fue una barbaridad, lo vuelvo a repetir tal cual, o sea, nos quitó muchísima identidad y jaló los negativos de los demás, que hay gente muy valiosa también allá, sin duda. Entonces, pues creo que tenemos que pasar del dicho al hecho, ¿no? Habrá que ver, ojalá ese dicho, esos comentarios que comentaba por acá Roberto, a mí no me tocó escuchar la declaración de Santiago, del secretario, pero de ser así, pues creo que sería algo positivo para Acción Nacional y para la gente que puede escoger en mayor libertad. Yo manifesté en otras ocasiones que la alianza más natural debió haber sido con otras fuerzas políticas a valorar. Lo que creo en la circunstancia actual es que debemos de caminar solos una etapa para recuperar identidad. Habrá que ver, habrá que permitir un debate de verdad también, Aarón. Imagínate los debates que tenía Acción Nacional antes de que se ganara la gobernatura aquí, incluso durante, con ciertos actores políticos como don Carlos Amaya, en paz descanse, que falleció la semana pasada, don Nicho Tón, el propio Ramón Corral, muchos panistas que construyeron muchísimos años antes que nosotros un partido de ideas, un partido de propuestas, un partido con causas muy en específico. Pues es justo eso, lo que creo que también tenemos que elevar el nivel de debate en nuestros órganos del partido, y para elevar ese nivel de debate se necesita gente con libertad, autonomía, capacidad de pensar, y que se les permita manifestar su postura. La mía es muy clara, estoy en contra de esa alianza, pero desde luego que respetaría si hay algún otro argumento que dice por qué sí o por qué no, o por qué a lo mejor con otros, con alguna otra fuerza política, habría que verlo, ¿no? Pero mi postura personal es que sí, cuando menos de esa alianza, completamente en contra. ¿Algo más que desees agregar, Bruno? No, contento, pues muchas gracias por el espacio, Aaron, y ahora sí que estamos a la orden para seguir platicando, para seguir fomentando el debate de ideas, de causas, y en ese tenor vamos a estar pues trabajando con muchas ganas, con mucho ánimo, en pro de mejorar nuestra circunstancia como partido y como sonorenses también. Está bien, bueno, muchas gracias. No, muchas gracias, Bruno Cházaro. Gracias a todos ustedes por la conexión, nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.